De nuevo, ahora por la Super 7, vamos a conversar sobre economía fundamentalmente, algo de política partidaria, con el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del partido Fuerza del Pueblo, el profesor Daniel Toribio. Saludos, Daniel, ¿cómo estamos? Gracias por invitarme. Buenos días. Profesor, Buenos días. de entrada, el partido La Fuerza del Pueblo, hemos dicho en varias ocasiones aquí, que han puesto al presidente a responderle muchas preguntas, interrogantes, tanto a ustedes como políticos y a la población, cuando se trata del Banco Central, cuando se trata de los préstamos, pero una vez más, la Fuerza del Pueblo, los partidos de oposición o la oposición en sentido general, siempre le indica al PRD y al gobierno que han tomado más préstamos que en la historia republicana nunca se había tomado tanto préstamo. Es verdad que han tomado préstamos, pero ¿qué usted considera que hacen con tanto cuarto? Mira, esa es la pregunta del millón. O sea, esa es la que se hace todo el mundo. Pues, amén de, digamos, de los gastos en publicidad, Sí, sí. que son muchos. No, pero no entre por ahí. Por Dios. Y además de... no, porque déjame decirte lo siguiente. Porque todo aquí es por parte. Sí. O sea, cuando yo hablo de gasto de publicidad, antes de ayer pasaron unos vagones del monorriel de Santiago. Interesantes, Muy innecesarios. bien. No, pero ustedes fue que comenzaron por no, eso. pero, El presidente le está dando continuidad de Estado a esto. Pero hay que pero responderle digo, rápido a pero ustedes. yo estoy de acuerdo. Lo que yo me parece interesante es que cada vez que llegan vagones vamos a tener que tirar titulares. Entonces vamos a hacer titulares por vagones. 2 vagones, un titular, 3. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a ver el monorriel de Santiago, tú te das cuenta de que eso le falta mucho. Es como, por ejemplo, yo le decía a unos amigos que nosotros deberíamos ir a la inauguración del metro de los Alcarrizos, porque el presidente dijo que se iba a inaugurar en diciembre del año pasado. Y el metro que va a los Alcarrizos no termina ni en este año. Inclusive cuando tú oyes el mismo gobierno que señala que el túnel es la parte tal vez más importante de lo que se está haciendo, que es el túnel que va desde el 9 hasta la entrada de le llaman la autopista de la calle de los voleibolistas, Sí. pero que es la entrada de Mano Guayabo. En esa parte, eso va como por el 60%, el túnel. Y el túnel se moviliza posiblemente 1 metro por día. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas y tú dices, bueno, acá, pero de verdad, es que, ahora, propaganda sí tiene. Y de verdad, mira, yo te digo lo siguiente, entonces tú dices, entonces te maquillan la cifra, te dicen una cifra que no es. Te voy a poner un caso, por ejemplo. El presidente en una rueda de prensa en LA semanal dice, porque las exportaciones crecieron. Y yo le digo al que me está oyendo y viendo, que cuando te digan una cifra, no piense en las cifras y no en la que debió haberse comparado. Entonces el presidente dice, crecieron las exportaciones. De tanto fueron las exportaciones. Sí, pero si tú la comparas con el año pasado, son 450 millones de dólares menos que el año pasado. Pero si te dan la cifra sola, ¿tú crees que eso es mucho? ¿Eso es mucho o es poco? Es como con la inflación. Con la inflación, el presidente dice, tuvimos una inflación, un crecimiento de 3.4 de los precios. Pero alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que la gente consume en el día a día, subió en el doble. Mire, yo en cierta forma estoy muy de acuerdo con usted, pero yo quiero retomar la pregunta de Mayo Banet para hacerla de otra forma. Ahora mismo, ustedes como partido de oposición están criticando los préstamos en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo. Sí. Pero durante su gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, ahora Fuerza del Pueblo, se aprobaron muchos préstamos igual. O sea, estamos viendo mal la toma de préstamos porque estamos en la oposición, pero cuando estamos en el gobierno son buenos. No. No es así. Y yo te voy a decir lo siguiente. En lo personal, yo nunca diría desde la oposición una cosa que no diría desde el gobierno. Yo defiendo los préstamos.
Con respecto... Eso me gustó. No, Eso me yo gustó. defiendo los préstamos. Yo, como economista, yo entiendo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo y otro? Te voy a poner un caso ejemplar. No es lo mismo que tú te tomes 100,000 pesos prestados, 1,000,000 de pesos prestados, y te lo gastes en un mes, bebiendo, en un crucero, no sé cuándo. Que tú tomes ese 1,000,000 de pesos prestados y dé el inicial de una casa. ¿Cuál es la diferencia? Hacia futuro, esa casa tal vez tenga una plusvalía. Si tú no la puedes pagar, la podría vender. Si tus hijos, al fin y al cabo, tú vas a tener hijos que se lo van a dar. O sea, ahora, cuando tú lo gastaste en un crucero, el 1,000,000 de pesos, viendo rumbo, al segundo mes tú estás pagando y no estás teniendo ningún ingreso. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia está entre que invertir en cosas que puedan ser reproductivas hacia futuro para la sociedad, que invertir en gastos corrientes que no te dan ninguna. Ahora, Por ejemplo, ¿en qué lo ha gastado bebiendo romo el gobierno, por ejemplo? Vamos a decirlo así, para graficarlo. no, yo prefiero decir en qué no lo ha gastado, en nada. O ¿Dónde sea, es está decir, ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? en gastos de personal, en gastos de nómina, en no sé cuánto. O sea, los gastos corrientes del gobierno son de tal magnitud, en gastos en publicidad, es de tal magnitud que es como si hubiese tomado un crucero. Porque el año que viene eso no te va a redituar. Y yo insisto, están hablando con una persona que defiende los préstamos. Ahora, ¿para qué son los préstamos? Hay otro aspecto, señor Toribio, que yo como no economista no entiendo y creo que la mayoría de la ciudadanía tampoco se orienta mucho en ese tema, que me gustaría saber su opinión. ¿Es positivo, es económicamente dentro de las teorías macroeconómicas, es correcto el que parte de esos préstamos, por ejemplo, se nos diga que están en los bancos y que tenemos ahora mismo unas reservas mucho mayores que la que antes se tenía? Entonces, yo le preguntaría, ¿se puede eso asimilar a tomar un préstamo para guardarlo en una cuenta bancaria? Sí, es igualito, con una diferencia, que los préstamos tú tienes que pagar tasa de interés. Al tener que pagar tasa de interés, eso implica que es un costo para ti. Mira, y inclusive yo le pregunto a muchos amigos economistas, que no necesariamente tienen que ser de la fuerza del pueblo, de muchos economistas, ¿qué hace el gobierno, digamos, con 250,000 millones de pesos en los bancos? O sea, explícanos eso, ¿es que correcto? yo no sé, o sea, yo quisiera que un día ustedes sentaran aquí, porque mira que lo que pasa, el gobierno, con razón, y debo decir que con razón, cuando llegó, entendía que los mercados para préstamos se iban a cerrar y decidió sobreendeudarse. Y en el 2020 se sobreendeudó. Yo no critico eso. Porque luego no iba a haber dinero. No, porque en el futuro no iba a haber. Pero el problema es que le cogieron el Pero ¿cómo currú. se suponía que no iba a haber dinero? Porque recuerda que estábamos en la crisis del COVID. Okay. O sea, los mercados podían ir cerrando. Sí. Entonces tú haces un acumulo de recursos para poder ejecutarlo en el futuro. Pero el problema fue que le cogió el gusto al tema. Pero O sea, dólares, los dólares. El dólar, sí. Le cogieron gusto al tema y entonces todos los años se endeudaban. Mira, y tú oyes el gobierno que dice que ahorran. El gobierno ya en el 21, le tomó adelanto a la banca comercial, que son un préstamo. Y eso fue como a 10 años, lo cual debió haber pasado por el Congreso. Pero ahora, en junio de este año, le tomó también 25,000 millones de pesos a la banca comercial. Entonces tú dices, ¿cómo es que se te acumula tanto dinero y no se ve haciendo nada? O, como tu preocupación, que es válida, ¿cómo es que tú me hablas de que hay niveles de reserva, que han acumulado tanto dinero y al fin y al cabo... La no se reserva usa? monetaria en moneda extranjera, escúchame, Carlos, en el Banco Central, esos no sé cuántos millones que hay ahora mismo, Yo no estaba hablando de 13,000 o 14,000 13,000 o 14,000 millones de dólares, ¿eso ha venido de dónde, ese dinero? Bueno, una parte importante son de los préstamos de bonos soberanos que ha tomado el gobierno. Entonces, ese dinero se va acumulando ahí. ¿Qué pasa? Que en la medida en que tú acumulas reservas, la idea es que las reservas tú las utilices Para caso de emergencia. exacto, o para amparar la moneda. Pero el Banco Central, como todos los bancos centrales, tiene que entrar en una línea
muy sutil sobre cuánto dinero en circulación tú pones y qué va a pasar con la tasa de cambio. Por ejemplo, el Banco Central el año pasado dice, entre junio y septiembre, emitió 159 mil millones de pesos. Esos millones de pesos se supone que iban a estar en circulación, pero iban a presionar el dólar. Y hoy en día, 59. el dólar está a 59 como resultado de una política. Ahora, yo te digo y señalo. ¿Está bien aplicada la política del Banco Central? Mira, hay un tema que tal vez yo no quiero entrar en él porque es como muy complicado, sí. pero las políticas monetarias, cuando tú la quieres aplicar, tú tienes un trilema. No un dilema, sino un trilema. El trilema es, o tú emites mucho dinero, o tú incrementas la reserva, o controla la tasa de cambio, o controla la fuga de capitales. Bueno, pasa? ¿ha incrementado la reserva? Sí, pero hay un tema delicado que tiene que ver ya con los capitales. ¿Qué es lo que pasa? Tú eres un inversionista. Recuérdese que cuando hablamos de inversionista no estamos hablando de tú y yo con 10 pesos o con 100 pesos. Estamos hablando de que jugadores fuertes en el mercado pueden tomar 100 millones de dólares prestados en Japón para comprarlo en pesos en República Dominicana bajo el entendido que la diferencia de tasa le va a permitir repagar el préstamo en Japón y ganarse un dinero. Pero además, ese jugador fuerte puede pensar o lo invierto en República Dominicana o lo llevo a Estados Unidos. Sé que la tasa de interés en Estados Unidos ha ido bajando. Perdón, sí, la tasa de interés en Estados Unidos han ido subiendo. La tasa de interés en República Dominicana, el Banco Central ha querido bajarla. Se están acercando mucho entre una tasa de interés y otra. Entonces, ese inversionista agresivo dice, ¿y por qué tengo que invertir en República Dominicana con riesgo de devaluación y no invertirlo en Estados Unidos, donde la tasa de interés está subiendo? Daniel, permítame hacer una preguntita, porque antes que se me siga digregando de algo que usted ha estado planteando, el tema del uso de los préstamos de manera política ha sido una constante en la historia de República Dominicana, pero no se aborda la cuestión original, el pecado original. Se formulan presupuestos que son deficitarios. Ahora bien, hay algo que yo no comprendo y quisiera ahí tener sus luces. Es lo siguiente, el gobierno recientemente ha dicho que su gestión debe menos con respecto al PIB, o sea que la deuda de este gobierno es menor con respecto al Producto Bruto Interno. Ahora bien, no entiendo por qué el pago de los intereses correspondiente a los préstamos no ha disminuido, sino que ha aumentado. ¿Qué es lo que realmente ocurre en esa variable? Mira, una primera precisión. Yo no digo que los préstamos se utilicen o no de manera política, sino de manera incorrecta. Las críticas, hablo de las críticas. No, todos los préstamos pueden o no utilizarse de manera política. Ahora, de manera incorrecta sí. O sea, una cosa es que tú lo utilices para construir una presa, por ejemplo, y otra cosa es que lo utilices para irte de viaje. Eso es lo primero. Lo segundo, y es un buen punto que tú señalas, es el que tiene que ver, la deuda con respecto al PIB, que el gobierno dice que es menor, sí. Pero que el pago de intereses, sin embargo, es mayor. Esa es una de las cosas que hay que tener cuidado. Si tú tienes un denominador menor, que fue el del 20, cuando tú hablas del Producto Bruto Interno del 2020, es resultado, recuérdense que es del COVID. Sí. Entonces, el PIB del 20 y el PIB de ahora tiene otra situación. Es por eso que cuando tu denominador menor a un valor te baja, no es que está por debajo, no, es que no ha crecido en términos porcentuales. Pero eso no quiere decir que en valores absolutos, porque ese es otro tema. O sea, nosotros hemos analizado que al 2012, en la historia desde 1844, todos los préstamos que se habían tomado en la República Dominicana hasta el 2012 es menos que los más casi 27 mil millones de dólares que el gobierno ha tomado prestado en estos 3 años. Señor Toribio, y justamente viendo ese tema, la cadena de préstamos que hemos venido tomando
desde hace mucho tiempo, y lo que usted dice, la calidad del uso de esos préstamos ahora, que es lo que se discute, y el tema de que estamos produciendo menos, estamos exportando menos. Los organismos internacionales han llamado la atención de que la República Dominicana debería de abocarse a una reforma tributaria, pero no para mañana ni para pasado, ya. ¿Qué tanto le ve usted la posibilidad a que eso pase? Y si usted entiende que existiría la necesidad de un compromiso político y social amplio, independientemente de quién logre ganar estas elecciones, para abocarse a esa reforma. Mira, yo creo que hay que hacer una reforma tributaria y como tú señalas, no, debió haberse hecho hace 4 años. Ahora, ¿cuándo se hace, desde mi punto de vista, dentro del tema de política económica real? ¿Cuándo debe hacerse eso? Con el nuevo gobierno e inmediatamente, porque las reformas tributarias siempre tienen un costo político. Entonces, ¿quién debe cubrir ese costo político? El que gane las elecciones. Porque los resultados los va a ver de la reforma en 2 o 3 años. Tú el costo lo aplicas al principio y los beneficios también lo obtienes. Entonces el gobierno, las autoridades gubernamentales actuales, se han manejado también de manera muy incorrecta, porque si hay una de las cosas que yo critico y de nosotros de la Fuerza del Pueblo hemos criticado mucho, es que el gobierno se ha tomado prestado al dinero a los contribuyentes para que lo paguen otros gobiernos. Y eso sería, señor Toribio, sería su recomendación como titular de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo al presidente Fernández en caso de él ganar las elecciones. Esa es su recomendación. En el caso del presidente Fernández igualito. O sea, ¿usted entiende que se abocaría el presidente Fernández a eso? Yo te digo lo que yo creo. O sea, eso ya es una decisión de él. Pero yo creo que cualquier reforma tiene, que hay que hacer una reforma, porque la República Dominicana no puede seguir viviendo sobre la base de un déficit. Ahora, el tema no es solo del monto total de los ingresos, es también del uso de esos ingresos de manera correcta. Y yo debo insistir que no percibo, yo creo que la población tampoco, que el gobierno ha utilizado de manera eficiente y eficaz los recursos que ha tomado prestados. Profesor, ¿hasta dónde es complicado que el importador no encuentre divisa, dígase dólares, para comprar su producto y traerlo por acá? ¿Y hasta dónde forza eso la inflación? Bueno, lo que pasa es que una parte importante de los bienes que nosotros consumimos, ya sea de manera directa, sí, como bienes terminados, o ya sea de manera indirecta, como materia prima, son importados. Al ser importados se eleva los costos. Entonces la República Dominicana, en la medida en que la tasa de cambio va subiendo, tiene una presión en los costos y en los precios. Pero yo no encuentro los dólares para comprarlo, que mi producto esté, por ejemplo, en China, se me va incrementando, porque mientras más dura en la aduana, es más fuerte el precio. Entonces no encuentro los dólares en el banco para comprarlo y traerlos. La gente encuentra los dólares. Lo encuentra. Sí, lo encuentra. El único problema es que no a los costos que dice el Banco Central. Okay. Entonces, siempre habrá un mecanismo, y lo existe. Recuérdate que siempre, en estas cosas, la moneda y los precios, es como el agua, siempre encuentra por dónde salir. O sea, siempre encuentra por dónde salir. Don Daniel, excúsame ahí, Geomar, porque para que no se me vaya muy lejos lo de la reforma. O sea, ¿cuáles nichos usted considera que hay oportunidad de ahora tomar en cuenta? Porque las últimas reformas que se han hecho en el país siempre van a los que estamos en el corral. Es decir, ya se habla siempre de subir el impuesto sobre la renta, se habla generalmente de gravar sectores que normalmente están gravados, como en las telecomunicaciones. En esta ocasión, yo pienso que ya esos sectores tienen una carga importante. ¿Hacia cuáles otros horizontes debe mirar el próximo gobierno que se aboque a realizar la reforma? Mira, la economía dominicana ha sufrido grandes cambios a través de la historia y se hace necesario replantear si hoy en día los incentivos que estamos otorgando a algunos sectores podríamos seguirlo otorgando. Si es hora ya de irlo desmontando, de manera tal de que esos sectores comiencen a pagar, como tú dices, una parte importante de los ingresos. Yo pienso que ahí hay un elemento por donde recorrer y que deberíamos, en el cual la sociedad dominicana va a avanzar, pero además yo soy de lo que creo que tiene que haber también
un cierto nivel como de acuerdo. De todas formas, y casi nunca las reformas son un 100%, porque a alguien afecta, a alguien implica de todas, pero en la sociedad dominicana todo el mundo está de acuerdo que hay que hacerlo. Y que uno de los elementos que hay que tomar en cuenta son la cantidad de exoneraciones e incentivos que se otorgan. En República Dominicana, escúchame, pasó algo como que yo no acabo de entender. Un partido gobernando con estabilidad macroeconómica, el PLD me refiero, pierde las elecciones. Se dice que de la estabilidad económica depende mucho la estabilidad política, la popularidad del gobierno. Sé que hubo varias componentes allí, la ida del una de las figuras más importantes de ese partido, 3 veces presidente Leonel Fernández, que operó para sacar al PLD. Entonces, el actual gobierno deja al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, gente del actual gobierno, creo que hasta el propio presidente Abinader decía que arreglaba números, Héctor Valdés Albizu, pero le ruegan casi que se quede porque tenía un valor en sí mismo de tanto prestigio y credibilidad que ayudaba al sostenimiento de la dinámica económica de República Dominicana. Ahora hay todos estos problemas de economía que usted está explicando, pero las encuestas hablan de popularidad del presidente Luis Abinader. Entonces no entiendo esa parte. Mira, yo te voy a ser sincero, yo no creo en las encuestas que se publiquen. Tal vez tú... y eso no es lo que se ve en la población. Porque si tú me estás diciendo que eso es lo que se ve en la población, no. Yo creo que los 8,000 millones de pesos da para todo, que se gastan en publicidad. Una encuesta más, una encuesta menos. ¿Pero dónde es que están esos 8,000 millones? Porque la verdad que yo no lo veo. No, pero está bien, pero eso es lo que dice. Por lo menos está en el presupuesto. Yo no sé a qué seriedad está asignada en el presupuesto. Posiblemente a ti no te toca de los 8,000 millones, para algunos le tocará por ti y por otros. O la ejecución no se aplica. No. O el total no se ejecuta. Pero de todas formas, lo que estamos hablando es, mira, eso, el tema de las encuestas, yo tengo una lógica que tal vez no coincide mucho con la gente. ¿Cuánto sacó el presidente Abinader en las elecciones pasadas? 2020. O sea, ¿qué porcentaje? Más de 50%. No, yo sé que más, pero 51, 51. Pero no votó casi no votó la mitad de la población. Pero está bien, pero digamos que el 52%. Yo digo, está mejor que cuando las elecciones pasaron. Él, como candidato presidencial, sí, definitivamente. O sea, ¿qué gente que tú conozcas que no votó por él te dice ahora que va a votar por él? Yo conozco mucha gente que... que no votó por él y que va a votar por él ahora. Sí. Mucha gente. Sí. Mucha gente no hay ninguna... de hecho, aquí hay un asunto como presidencialista. No. La gente dice, los funcionarios de él son malos, pero él está bien. Pero yo te digo lo siguiente, o sea que la población dominicana va a coger y va a decir, los precios están altos, hay mucha delincuencia, las cosas están mal, dice, pero déjame ir a votar por el presidente Abinader. Pero el asunto es, Toribio, que esa misma situación escuchaba yo durante el gobierno del PLD. O sea, la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones. El asunto del alto costo de la vida, los principales precios de los artículos de primera necesidad, también era una preocupación de la gente. Pero, sin embargo, votaban por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero parece que no le votaron en las elecciones pasadas. Sí.